Bienvenidos a Project Redstone. En este segundo podcast vamos a hablar de dos temas. Primero, algo que es sumamente preocupante, que es el tema de que ahorita estamos pasando, por ejemplo, los países a escala global, el tema de la inmigración ilegal. Y segundo tema, más noticias de inteligencia artificial. Entonces, comenzamos. En este caso, me sorprendió. Quiero comenzar con este tweet de Elon Musk y algo que la gente no sabe. Por ejemplo, yo sé que estamos en un ambiente de ahorita, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, en muchos países de la región, especialmente aquí en Latinoamérica, que tenemos nuestros propios problemas, el tema de vacunación, el tema de inseguridad social, pero mucha gente, por ejemplo, está emigrando, por ejemplo, de aquí, de América Latina, especialmente Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, eh, inclusive Chile, están emigrando, por ejemplo, a Estados Unidos o Europa. Pero en lo que no se están dando cuenta, qué es lo que está pasando realmente justamente en Europa y Estados Unidos. O sea, la cosa no está tan bien que digamos. Y es importante, por ejemplo, conocer estos aspectos. Por ejemplo, si usted tiene pensado, por la situación que sea, si está pasando algún evento económico, de salud, problemas, etcétera, y piensa ir a otro lado, debe tener cierta información de que yendo, por ejemplo, a otros lados, igual se puede encontrar con una situación de inseguridad igual. O sea, estamos entrando en un ciclo de escasez, lo que se conoce, digamos, con el tema de estos cambios económicos y paradigmas sociales y tecnológicos. Bueno, aquí el tío Elon Musk publica esto. El público alemán es consciente de lo que está pasando con sus ONGs. Entonces, aquí, por ejemplo, si entramos aquí el tweet, dice esto. Actualmente hay 8 barcos de organizaciones alemanas en el Mediterráneo que recogen a inmigrantes ilegales para descargarlos en Italia. Y estas ONG están subvencionadas por el gobierno alemán. Esperemos que, bueno, las próximas elecciones, porque en verdad Europa ahorita está bajo ataque. O sea, ¿en qué sentido? Que hay ciertas organizaciones financiadas por ciertos grupos o grupos de poder económico que están interesados en llevar un cambio radical en Europa. No sé cómo explicarlo. Es algo que está pasando. Por ejemplo, lo que vemos aquí es cómo engañan, por ejemplo, hay que entender una cosa. ¿Cuál es el problema, digamos, del multiculturalismo como los que nos plantean, digamos, la ONU o muchas cosas? El tema de mezclar dos culturas distintas. Por ejemplo, no es lo mismo, por ejemplo, que emigre de aquí a América Latina, por ejemplo, a Europa, España, por ejemplo, que ha pasado, por ejemplo, durante el feriado bancario aquí en Ecuador, que hubo en 2001, mucha gente de aquí emigró a España. Pero esa inmigración, si digamos se da, digamos, no es tan drástico porque son culturas similares. ¿Por qué? Porque comparten temas, por ejemplo, como la religión, el tema de la cultura, etcétera, etcétera. Pero acá tenemos, por ejemplo, a esta gente, o sea, no es ser racista ni nada, que YouTube ni Facebook me corten el video, sino que estamos mezclando una cultura que es musulmana o que tiene tendencia islam, que todavía, digamos, se manejan en un aspecto, por ejemplo, de hace 500 años. Entonces, esta gente vive como hace 500 años, su mentalidad está hace 500 años. Para ellos la ley del más fuerte, del ojo por ojo, diente por diente, está normal. Entonces, ¿qué pasa? Vienen acá a Europa, por ejemplo, a Italia. Por ejemplo, ahorita recientemente, hace unas semanas, hubo un caso de Lampedusa, en la cual más de 18.000 africanos llegaron a la isla, y la isla en esa isla italiana solo son 6.000 residentes. Entonces no podemos tener en ese aspecto, porque mira, o sea, si nos vamos, por ejemplo, a Italia, Francia, uno dice, chuta, están bien, no. Están también pasando por problemas económicos. Esto está a escala global. Entonces, si piensa ir a emigrar a uno de estos países o ir de visita, no es por tener miedo, pero tiene que estar pendiente de que igual va a haber inseguridad y otras cosas. Entonces, o sea, como vemos aquí en las imágenes, vemos ciertas ONGs y ciertos grupos, inclusive políticos de la Unión Europea, que están interesados en que se dé, digamos, esta situación. O sea, simplemente eso. Nos lo vamos acá. Lo mismo acá, por ejemplo, en este caso es la situación de Estados Unidos. Entonces, como vemos aquí en las imágenes, cómo se trepan ahí y, por ejemplo, viene aquí el guardia de seguridad y no hace nada, o sea, no puede hacer nada, o sea, inclusive es una situación bastante
distópica, se podría decir así. Entonces tenemos aquí, bueno, cómo se trepan, etcétera, etcétera, como el guardia costera de Estados Unidos. O sea, entonces, ¿qué están haciendo los políticos? ¿Qué está haciendo Biden o qué está haciendo Kamala Harris? Entonces, vemos acá, por ejemplo, lo que estamos pasando. Por ejemplo, esto es en Hamburgo, Alemania. Usted mira esto, por ejemplo, esto de aquí y ha de pensar, chuta, estoy en Arabia Saudita, pero no, es en Alemania. Entonces parece que a ciertos grupos políticos y grupos de poder, como vuelvo y repito, les interesa que haya un cambio cultural en Europa. Y esto me hace recordar, por ejemplo, cuando fueron las cruzadas. ¿Por qué hicieron las cruzadas? Y las cruzadas se dieron justamente para detener lo que es el avance del Islam. Por ejemplo, cuando el Islam hubo eso y esta gente pues tiene estas tendencias, digamos, son culturas distintas a la nuestra. O sea, inclusive acá en Occidente es más benevolente. O sea, la cultura occidental es más permisiva. Es como que uno asume, por ejemplo, que estamos protegidos por las leyes de cada país, los estados-nación, o lo mismo, por ejemplo, la Unión Europea, digamos. Por eso se creó la Unión Europea, supuestamente para apoyar a los países de la Unión Europea, y por eso que la Unión Europea era un bloque económico fuerte, pero ahorita ya no lo es tanto. Entonces, como podemos ver aquí, o sea, chuta, usted, por ejemplo, es un alemán o va a visitar Alemania y se encuentra con eso, llama la atención, pero también hay que tener cuidado con estas personas. Vuelvo y repito, no es ser racista ni nada de eso, pero estamos en una situación justamente que son dos culturas distintas y en las cuales no se pueden mezclar fácilmente. Entonces, esto que está pasando, pues está pasando. Entonces, vale la pena conocer. Bueno, acá también, por ejemplo, esto es en California. O sea, miren, por ejemplo, las imágenes hablan por sí solas. Últimamente los estados demócratas están pasando por una ola de inseguridades, igual que aquí en mi país, Ecuador. O sea, igualito. O sea, miren cómo entran ahí, destrozan las cosas, la gente anda muy loca, las imágenes hablan por sí solas. En ese aspecto, los que vayan a California, los que quieran emigrar, pilas con esto. O sea, está pasando no solo en California, sino también en otros estados demócratas, también en Filadelfia, en Nueva York, en New Jersey. Entonces, las imágenes hablan por sí solas. Bueno, acá vamos, por ejemplo, algo que está pasando, por ejemplo, cuando vienen, por ejemplo, de otras culturas. Por ejemplo, para los musulmanes, vuelvo y repito, ellos está bien agredir. Por ejemplo, aquí tenemos, las autoridades alemanas están alertando a la población sobre el alarmante aumento de la tendencia de adolescentes inmigrantes que graban agresiones a alemanes étnicos por diversión y luego comparten estos videos en las redes sociales. Entonces, esto es algo que no está bien para ningún lado. O sea, siempre debe haber el respeto por los demás, o sea que piensen distinto, etcétera. Y esto es algo que lo que va a ocasionar en Europa va a ser, digamos, lo mismo en Estados Unidos, el tema de una guerra civil. O sea, es difícil decir esto, pero es algo que está pasando. Las imágenes hablan por sí solas. Bien, vemos acá, llegan musulmanes a Suecia, y es algo que Suecia también es uno de los países más, podría decir, bastante bellos en lo que es de Europa. Musulmanes en Suecia queman banderas de Suecia, pero vuelvo y repito, las imágenes hablan por sí solas. Esto parece normal, para mí no. Entonces, es algo alarmante lo que está pasando en el mundo, por eso que la gente anda descoordinada y no es bueno reaccionar así con violencia. Bueno, acá hay otro video de, por ejemplo, donde viene un hombre blanco con su pareja y llega, digamos, un refugiado, y vemos como, bueno, se arma una pelea. Voy a adelantar el video. Bueno, se le caen la banda, o sea, le caen más, y después se arma una pelea en la calle. Entonces, esto no es normal. También la pobre chica, por ahí la tiran, o sea, se ve como, digamos así, y, o sea, el hombre está en su deber de defenderse, pero por si él hiere a estas personas, se va preso. Es así, están las leyes al revés, el mundo al revés. Bueno, entonces el tema es que logra y bueno, esto es otra cosa. Bueno, acá tenemos también otro post en la que dice que la Armada italiana debe intervenir y detener la invasión que está pasando en Lampedusa. Por ejemplo, bueno, aquí dice el usuario aquí de Twitter, de X, perdón,
que dice, bueno, estos no son refugiados, son refuerzos que vienen, bueno, etcétera, etcétera. Alemania parece pensar que estos futuros médicos o ingenieros serán simplemente trabajadores y felices en Alemania a medida que la población nativa envejezca. Lo más probable es que vayan eliminando poco a poco a los hombres de Alemania y ya sabes lo que pasa después. Entonces, son cosas que están pasando. Aquí las imágenes hablan por sí solitas. A estas personas, o sea, las engañan. Entonces les dicen, no, pueden venir a Europa y está bien Europa y todo eso, pero no, Europa no está bien. Tiene crisis económica, hay problemas económicos. España, por ejemplo, está en rojos. Francia también. Alemania también, como ya vamos a ver. Y bueno, ¿y qué es lo que hace Polonia? Y esto es lo que hace Polonia. Por ejemplo, Polonia defiende así su frontera, porque parece que hay, por eso lo repito, ciertos intereses en que se cree una crisis entre la población nativa y los refugiados. Entonces, esto está pasando en Polonia, es del 1 de octubre, y entonces, si piensan emigrar, pues hay que tener cuidado, digamos así, porque esto está pasando. Y bueno, acá esto es en la ciudad en España, donde bueno, tenemos aquí, hay bastantes musulmanes en España que han emigrado, especialmente de Marruecos. Y como podemos ver, esta gente no se siente muy española que digamos, sino que tiene su cultura obviamente, pero el tema es que parece que como en el Islam, con todo respeto que se merecen, buscan imponer sobre el cristianismo. Entonces quieren imponer sus tradiciones a las nativas de España y el resto de Europa. Entonces como que por ahí había un rumor por ahí que decía de Euravia, que buscaba la islamización de Europa, lo que no consiguieron los antiguos durante las guerras de las cruzadas. Pues bueno, parece que lo están logrando ahorita gracias a la ayuda de ciertos intereses políticos. Y bueno, acá también otro video en el cual podemos ver cómo una ONG española mismo, Open Arms, carga 200 hombres inmigrantes y se dirigen a Génova, en Italia. Parece que ya no es Lampedusa que quieren recoger a estos pobres refugiados, sino que ahora también van a Génova. Parece que la actual primera ministra Giorgia Meloni no es del agrado de Ursula von der Leyen y también de ciertos intereses o organizaciones muy poderosas. Entonces parece que están castigando a Italia por el gobierno conservador que tiene de Giorgia Meloni. Entonces, para los que vayan a Italia, pilas que estas imágenes van a ser muy normales. Entonces, bueno, ahora una vez que ya terminamos el tema de geopolítica, vamos a traer variado. Ahora vamos al tema de inteligencia artificial. Y esta noticia es tanto inteligencia artificial como economía. Y tenemos que el Banco Central Europeo recurre a la inteligencia artificial porque no comprende la inflación. Me parece interesante este titular. Dice, no es 28 de diciembre. El objetivo de inflación al 2% es una quimera. Entonces, una de las cosas que la gente no sabe por qué ahorita, por ejemplo, se recomienda no sacar crédito es por noticias como esta. Lamentablemente, los que están en la Reserva, estoy hablando tanto de la Reserva Federal como de los Estados Unidos, como el del Banco Central Europeo, estamos viviendo, estaba escuchando también algunos analistas económicos que dicen que estamos en una estanflación. ¿Qué es una estanflación? Pues lo que sucede en una estanflación es que cuando se estanca la economía, o sea, por motivos no tradicionales, como por ejemplo el COVID-19, la pandemia del COVID-19, entonces es un momento extraordinario. Entonces el tema, se inyecta mucho capital y eso hace, por ejemplo, que en corto plazo, porque se detuvieron las economías, pues haya inyección de dinero, pero al momento que inyecta capital, también bajan las tasas de interés. Entonces al mantener esas tasas de interés bajas, entonces es fácil sacar crédito, pero llega un punto en que las cosas comienzan a subir. Y como no solo nos enfrentamos a la pandemia del COVID-19, después vino la guerra de Ucrania con Rusia. Eso también ocasionó ciertos problemas económicos. También las sanciones que está aplicando la Unión Europea y los Estados Unidos a Rusia, a China también. O sea, hay muchos conflictos ahorita, que es un conjunto, digamos, es lo que se conoce como cisne negro en la economía. Y esto hace que justamente se eleven los precios y no suban los sueldos, por ejemplo, de los trabajadores, y que las empresas entren en pánico y comiencen a despedir a mucha gente.
Entonces eso es lo que está pasando a escala global, por ejemplo, no solo aquí en los países aquí, ¿no? Esto, digamos, es un cóctel de situaciones que se escapa. Entonces por eso digo, me sorprende que el Banco Central Europeo recurra a la inteligencia artificial, pero el problema de recurrir ahorita a la inteligencia artificial de forma acelerada es que a la inteligencia artificial le falta todavía desarrollo. Entonces no sé si los resultados que saquen vayan a ser mejores o peores. Esperemos que sean para bien. Solo eso esperemos, que sea para bien. Entonces, bueno, la Unión Europea se sube al carro de la inteligencia artificial con el Banco Central Europeo para entender y controlar la inflación. Pero parece que la gente que está aquí, por ejemplo, aquí la tenemos a la presidenta del Banco Central Europeo, la Christine Lagarde, antigua presidenta del Fondo Monetario Internacional, si no recuerdo por ahí en 2014. No comprende por qué la inflación está que, no sé, le pregunte a economistas como Mar Vidal, él le podría dar una cátedra a la señora presidenta del Banco Central Europeo. Bueno, tenemos acá otra noticia. AMD le roba a Intel el ingeniero y creador de un nuevo chip, por ejemplo, de inteligencia artificial que tendrán las nuevas arquitecturas Meteor Lake y Arrow Lake. Como sabemos, Intel está bastante lanzada fuerte de carrera de inteligencia artificial y está trabajando y lanzando para las futuras generaciones, tanto para portátiles como sobremesa y también para servidores, en sus CPUs para incluir tecnologías o hardware dedicado para inteligencia artificial. Esto es lo que viene. Por eso también, por ejemplo, Microsoft sacó Windows Copilot. Lo mismo con el futuro Windows 12 también va a integrar para estos nuevos procesadores. Esto es lo que viene. Estamos entrando en la era de la inteligencia artificial. Bueno, tenemos también otra noticia. Francia salta la sede de Nvidia. Nvidia es la empresa que fabrica gráficas y también es la empresa que ahorita está, digamos, pionera en el tema de desarrollo de hardware para inteligencia artificial. Entonces a Francia salta la sede de Nvidia en su país por prácticas anticompetitivas en el sector de la GPU para inteligencia artificial. Y sí, Nvidia ahorita tiene el total monopolio para el desarrollo de gráficas para inteligencia artificial, o sea, hardware dedicado. Entonces, por la tecnología CUDA y técnicamente la mayoría de modelos actuales que estamos viendo, Stable Diffusion, ChatGPT, también DALL-E 3, Midjourney y muchas otras tecnologías de inteligencia artificial se basan en esta tecnología CUDA de Nvidia. Nvidia ahorita está forrándose en dinero, entonces los que trabajan en Nvidia, felicitaciones, pues están bastante. Entonces Nvidia domina el sector de la IA con su GPU. Espero que Nvidia pues se mantenga pilas pues para que siga en este aspecto. También Intel por eso está también sacando en el tema de sus procesadores y AMD también. Entonces en este aspecto estamos viendo una competencia por el dominio de la inteligencia artificial. Bueno, tenemos más de Nvidia, supuestamente la RTX 5090 tendría un 33% más de núcleos, un bus de 512 bits y 32 GB de memoria GDDR7. Por eso, como vemos, por ejemplo, están sacando para lo que es inteligencia artificial también se requiere mucha memoria VRAM, porque la memoria VRAM, por ejemplo, para hacer los cálculos, por ejemplo, cuando se hace, por ejemplo, el tema de imágenes, entonces eso ocupa bastante memoria y mientras más memoria tenga una gráfica de video, mucho mejor. Entonces pueden hacer entrenamientos mucho más con más data. Entonces vemos aquí cómo se está cosiendo el tema de la inteligencia artificial. Y acá tenemos otro video, pues, en este caso Meta, antiguo Facebook, que lanza gafas que integran inteligencia artificial en asociación con Ray-Ban. Y el lanzamiento está planeado para este 17 de octubre en los Estados Unidos. The next generation. Podemos ver, se viene ahora también gafas inteligentes. Vamos a ver si esto es éxito o no. Ahorita el tema es que como se están lanzando mucho con el tema de inteligencia artificial, pues hay que ver cómo se desarrollan estos, porque no, el que va a ganar esto no es el que se lanza primero, sino el que observa cuál va a ser el alcance de esta tecnología. El problema está que así como las corporaciones y estas empresas están así, pueden cometer errores. Entonces eso es lo interesante de este cambio, de este modelo tecnológico en el que estamos viviendo, que mucha gente que está alta puede caer y otros subir. Entonces tenemos oportunidad, por ejemplo, los que estamos así, si no saben ubicarse, bueno, con la IA se puede crecer.
Y bueno, acá tenemos también otro tema. En el caso de Intel, las 15 claves del evento de Intel Innovation para este 2023 de parte de mi computer. Entonces podemos ver aquí, para resumirlas rápido, Intel quiere llevarla ya a todas partes. Me parece bien, pero hay que hacerlo, digamos, viendo, desarrollando, o sea, cosas que sean estables y que funcionen. También viene el tema de seguridad, pues ahorita como aumenta también con la inteligencia artificial, también la ciberseguridad se coge bastante, computación cifrada de confianza y acelerada. Tenemos acá Linux. Esto especialmente, por ejemplo, Linux va a coger mucha fuerza. Linux optimizado para Intel en colaboración con Red Hat, SUSE y Canonical. Por eso es que, por ejemplo, se usa bastante Red Hat y Ubuntu para el tema, por ejemplo, de servidores o de hardware o workstation, por ejemplo, para entrenamientos de inteligencia artificial de la mano de Nvidia. Entonces son muy usadas Ubuntu, Debian y Red Hat. Quédense con eso. También SUSE, SUSE está entrando ahí. Esto por el tema de Linux. Bueno, Intel Granulate y la importancia de optimización, tecnologías de Intel. Las nuevas generaciones, por ejemplo, especialmente para portátiles, Meteor Lake integra la primera NPU con soporte DirectML, que es una librería de Microsoft para el tema de inteligencia artificial y también para lo que es videojuegos, DirectX 2. Entonces, se vienen cosas interesantes. También Intel quiere democratizar el acceso a la inteligencia artificial y hace anuncios, por ejemplo, justamente con la Linux Foundation, con ARM, Qualcomm, Samsung, Google, Fujitsu, Microsoft, entre otras. Entonces, otra cosa, Intel Engine es más financiación para las startups, que en el tema de inteligencia artificial, valores y aprendizajes. La importancia de crear un ecosistema y de soluciones especializadas, crear un ecosistema. Por eso Microsoft, por ejemplo, con Copilot está creando su ecosistema. Google también con BART. Meta también está lanzando sus proyectos de inteligencia artificial. Apple también. Meteor Lake es una auténtica revolución que va más allá de la potencia bruta. O sea, ahorita ya no es tanto un procesador o gráfica que sea potente, sino que sea eficiente. Y también el tema de LEA, o sea, se están creando muchas cosas nuevas. Bueno, 5 nodos de proceso en 4 años. Vida más allá de la computación tradicional. Entramos también en la era de la computación cuántica, lo que es computación neuromórfica y fotónica. O sea, son conceptos nuevos. La computación tradicional se basa en binario, en dos estados, 0-1. ¿Qué es la computación cuántica? Resumiendo, es 3 estados. O sea, que puede haber uno que puede mantener el estado 1-0 al mismo tiempo, o sea, encendido y apagado al mismo tiempo. Eso es computación cuántica. Y que es trabajar en paralelo, más o menos. Es la idea, digamos así, resumiéndola. La computación fotónica, bueno, basada también en usar la luz, los fotones de la energía, la luz. En eso se basa. Entonces se vienen temas muy interesantes para lo que es en la informática. Y bueno, silicios en 2.5D, silicios en 3D, que son, por ejemplo, crear capas. Son cosas, digamos, bastante interesantes. Y también esta especie de que sacó Intel del tema de los núcleos P y los núcleos G. ¿Qué son los núcleos P? Los núcleos P son se conoce como los procesadores o núcleos potentes. Entonces, esta computación híbrida ya la maneja, por ejemplo, Apple con ARM y lo mismo Samsung, etcétera, en los teléfonos, en las cuales tiene unos núcleos de alto rendimiento que son los que se encargan de las tareas pesadas como videojuegos, render, etcétera, y los núcleos E, que son núcleos eficientes, que son menos potentes y se encargan justamente de manejar procesos, por ejemplo, del sistema operativo para que el dispositivo ahorre batería. Especialmente esto se basa para móviles, pero parece que lo están llevando a todos los aspectos. Intel ya lo sacó en la 12ª generación, con núcleos de alto rendimiento y núcleos eficientes tanto en la línea de portátiles como en los sobremesa. Y parece que ahora los va a llevar a terreno de los servidores. Entonces vamos a ver cómo le sale esto. Bueno, también Meteor Lake es el principio de la inteligencia artificial en el mercado de consumo. De aquí los nuevos portátiles que vayan a salir, nuevos procesadores, etcétera, computadoras, ya van a venir integradas con el tema de la inteligencia artificial y van a venir justamente con la nueva versión de Windows 11 con Copilot y futuro Windows 12. También en Linux me imagino que han de sacar algo, código, inteligencia artificial es open source, como Stable Diffusion. Y bueno, Intel lo tiene claro, la inteligencia artificial nos hará la vida más fácil, y eso es así, sí, porque la inteligencia artificial bien aplicada
hace maravillas. Entonces va a acelerar, por ejemplo, el trabajo de mucha gente, por ejemplo, que sea en distintas áreas, medicina, el tema, por ejemplo, de contadores, etcétera. Los que sepan manejar, obviamente que sí va a haber despidos en trabajo, o sea, porque con la inteligencia artificial, por ejemplo, si antes necesitaban 15, ahora van a necesitar 2. Esa es la lógica. Entonces, hay que ver cómo se va diseñando esto en los próximos años, de aquí a 2030, 2040 y 2050. Bueno, y tenemos también la NSA, tiene un centro de seguridad como protección contra la inteligencia artificial. Esto es bastante interesante, y justamente aquí, porque justamente así como salió ChatGPT, también salió el tema de WarpGPT. Entonces, WarpGPT pues es el gemelo malvado de ChatGPT que está a la venta en Dark Web, y es justamente para para crear malware, o sea, para justamente crear cosas delictivas y eso de ahí. Entonces, cosas no éticas, digamos, se conoce. Entonces, esto se está creando, así como se crea la parte positiva, también se está creando la parte negativa de la inteligencia artificial. Y para terminar, tenemos algo que también está pasando ya, especialmente para gente importante, gente que sea influencer, artistas, cantantes, lo que sea. Y es el tema de la suplantación de celebridades, o sea, con la inteligencia artificial. Entonces dice aquí la nota de My Computer: la inteligencia artificial se ha convertido en la rama de la informática más candente en los últimos tiempos. Dice, las novedades que se están presentando son interesantes, útiles, como mínimo divertidas. Por ejemplo, dando el uso de tecnologías asentadas como el TLS de Nvidia, entre otras. Y también tenemos, por ejemplo, usos de inteligencias artificiales generativas como DALL-E 3, GPT-4 y Microsoft Copilot. Pero también aparecen ciertas cosas, por ejemplo, empezando, por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial, que son como mínimo cuestionables en la cuestión ética, y en determinados casos resultan despreciables. Por ejemplo, entre ellos hay bastantes que, aún pudiendo ajustarse a la legalidad vigente, son bastante cuestionables en el ámbito de la ética. Y en estos últimos días se ha tenido conocimiento de 2 casos muy recientes, y sin duda representan lo que no se debería hacer con la inteligencia artificial. Por ejemplo, en este caso del actor Tom Hanks, que sale, por ejemplo, lo que yo decía en el anterior podcast, que con la inteligencia artificial, o sea, se puede, por ejemplo, se coge la foto de una persona, por ejemplo, de una celebridad, y su voz. Entonces se la procesa, y, por ejemplo, una empresa puede coger como para sacar publicidad con la imagen de este actor, por ejemplo, y el actor no ha dado su consentimiento para que se use su voz y su imagen para eso. Entonces esto es lo que saca aquí, por ejemplo, que por parte de la Tom Hanks en su cuenta de Instagram, un video que alertaba sobre una suplantación de identidad de una campaña promocional de seguros de salud dental, en la cual él no participó o no dio su autorización que se use su imagen. Entonces no daba datos concretos sobre dicha acción. Podemos entender que el fin de no darle aún más publicidad, pero así se expresa ferramente en contra de su imagen, sea utilizada de este modo sin su autorización. Entonces, esto es algo que está pasando. También podemos ver, por ejemplo, la reacción de Zelda Williams, hija de Robin Williams, al haber escuchado impostaciones de la voz de su padre creadas con la inteligencia artificial. Por ejemplo, ahorita está viendo en YouTube, en TikTok especialmente, por ejemplo, que sacan de X cantante, especialmente cantantes, por ejemplo, ya fallecidos, como el de Linkin Park, también otros, en el tema, por ejemplo, que cogen su voz. Obviamente que puede ser, por ejemplo, para uno, por ejemplo, yo como ingeniero, puedo para probar, pero obviamente es solamente para prueba. Pero muchos canales están sacando, por ejemplo, se están, digamos, lucrando con la voz de estos actores, cantantes, etcétera, o también personas importantes. Entonces crean, digamos, una cuestión no ética. Entonces crea un malestar, por ejemplo, para justamente a las personas y familiares de que usen la voz o la imagen de ciertas personas para cosas no éticas. Entonces eso es lo que ahorita está pasando, y la Unión Europea, como el gobierno de los Estados Unidos, están trabajando para meter un marco regulatorio para que no se den estas situaciones. Entonces esto está pasando. Este ha sido el podcast de hoy y espero que les haya gustado. Entonces no se olviden de compartir. Estaré subiendo también podcast tanto en mi cuenta de Facebook como de YouTube. Así que tengan un excelente día, tarde o noche, dependiendo de dónde estén viendo esto. Y nos vemos en el siguiente video programa.